Saludos y bienvenidos a la primera parte de la lección número 22 de nuestro curso de álgebra elemental. Vamos a comenzar restableciendo una definición que dimos al final de la lección anterior. Dice, en un conjunto A con una operación binaria asterisco, si para cada elemento que yo tenga en ese conjunto existe un elemento que voy a llamar X' también en ese conjunto, y de modo que ocurre lo siguiente: cuando yo opere esos dos elementos, X y X' con esa operación, mírenlo aquí, cuando yo los opere con esa operación, el X y el X', no importa el orden, si se me resulta en el elemento E, que es el elemento identidad de esa operación en ese conjunto, donde recuerde que definimos en la clase anterior que era el elemento identidad con respecto a una operación en un conjunto, diremos que esos dos elementos, el X' o ese elemento X' es el inverso con respecto a esa operación que hemos representado aquí con el asterisco del elemento X. Este que está aquí va a ser el inverso con respecto a esa operación llamada asterisco de este otro elemento. ¿Ok? Bien. Por ejemplo, en el conjunto B, que es este que está aquí, compuesto por elementos A, B, C y D, y en el cual definimos estas dos operaciones que llamamos la suma y la multiplicación, y que vimos en la clase pasada que el elemento A era el elemento identidad de esta operación de suma. Vimos que para esta operación de multiplicación no había elemento de identidad, pero para el caso de la suma podemos ver que el inverso con respecto a esa operación de suma de cada uno de los elementos, el inverso de A es el mismo A, el inverso de B es el mismo B, el inverso de C es el mismo C y el inverso de D es el mismo D. Podemos ver eso. Mire cómo lo podemos ver. ¿Qué quiere decir que el inverso de A es el mismo A? Porque si yo opero A con su propio inverso, que es el mismo A, me debe dar el elemento de identidad de la suma que vimos que era A. Míralo aquí. Si yo opero el A con su supuesto inverso, que dice aquí que es el mismo A, con esa operación de suma, el resultado vamos a ver si es verdad que es el elemento A, que es el elemento de identidad de la suma, como vimos en la clase pasada. Míralo. La suma de A con A da el elemento de identidad de la suma. La suma de B con su supuesto inverso, que dice aquí que es el mismo B, mire lo que da también la A, como dice ahí, ¿ve? Míralo aquí. La suma de B con la B, míralo aquí, da la A, que es el elemento de identidad de la suma. La suma de C con ella misma, con la C, porque aquí dice que el inverso del elemento C es el mismo C, así que si yo cojo C y le hago la suma con su propio inverso, que dice que es C, vamos a ver si es verdad que da A, que es el elemento de identidad de la suma. Miren, C, suma C, efectivamente, miro aquí, da A. Bien, y finalmente, la D, suma D, dice aquí que también da A, que es el elemento de identidad de la suma, miro aquí. D, suma D, efectivamente da A, ¿ok? Bueno, donde recuerden que A es el elemento de identidad de la suma en B, ¿verdad? Es lo que hemos dicho. Bien, vamos a recordar ahora, vamos a dar un comentario antes de lo siguiente. Recuerde, cuando una operación resultaba ser binaria, decíamos que la ley de cierre o clausura para esa operación regía en el conjunto, ¿verdad? Pues también dijimos que cuando una operación binaria era conmutativa, decíamos que la ley conmutativa de esa operación regía en ese conjunto. Dijimos que cuando una operación binaria era asociativa, la ley asociativa para esa operación en ese conjunto regía o era válida en ese conjunto. ¿Se acuerdan? Bueno, pues, ¿qué ocurre cuando en un conjunto existe o hay un elemento identidad para cierta operación binaria? Pues, si eso es así, se dice que para esa operación binaria existe un elemento de identidad en ese conjunto, ¿ves? O que rige la existencia de un elemento de identidad para esa operación binaria en ese conjunto. ¿Y qué diremos si para cada elemento en un conjunto existe su inverso con respecto a cierta operación binaria? Pues decimos que rige la existencia de los elementos inversos con relación a cierta operación. Vamos a indicar eso así.
y da la casualidad que usted encuentra un elemento que es identidad o neutro para cierta operación en cierto conjunto, se dice que rige o es válida la existencia de un elemento de identidad o neutro, claro, para esa operación en ese conjunto. Y segundo, si para cada elemento de un conjunto existe su inverso con respecto a cierta operación binaria en ese conjunto, decimos que rige o es válida la existencia del elemento inverso. Para la operación binaria que sea, en el conjunto que sea. Muy bien. Bueno, vamos a definir este otro concepto, esta otra propiedad que pueden tener operaciones binarias. Si en un conjunto ahora yo tengo dos operaciones binarias definidas, que las vamos a representar por los signos de asterisco y signo de libra o de número, ¿verdad? Pues mire, decimos que la primera de las dos operaciones binarias es distributiva por la izquierda sobre la operación número. Si solamente si ocurre lo siguiente. Para todo trío de números x, y, o trío de elementos, mejor dicho, x, y, z en ese conjunto A, ocurre lo siguiente. Que x, si yo lo voy a operar con la operación asterisco, con la operación, más bien con la operación libra o número de los dos elementos y y z, si eso da lo siguiente, x operado con esta operación asterisco con y entonces operado con esta operación número de x operado con esta operación asterisco z. Si ocurre eso, se dice que esta operación asterisco es distributiva por la izquierda sobre esta operación número. Bien. Segunda definición.
Una operación, otra vez la operación asterisco, va a ser ahora distributiva por la derecha sobre la operación número, si solamente si ocurre lo siguiente, algo parecido. Si solamente si para un trío de elementos en ese conjunto A ocurre lo siguiente, fíjense que ocurre algo parecido. ¿Ve? Lo único que ahora yo voy a tener por la derecha, en vez de tener operando con la operación asterisco por la izquierda, por eso que aquí la operación asterisco es distributiva por la izquierda sobre esta operación número. Si ahora la operación asterisco la tengo a la derecha, con el elemento Z con la operación número de estos dos elementos X y Y. Si da este elemento X operado con esta operación asterisco Z y entonces operado con esta operación número, este segundo elemento Y operado con esta operación asterisco con Z, entonces decimos que la operación asterisco es distributiva por la derecha sobre la operación número. Y finalmente, si ocurre que una operación asterisco es distributiva sobre una operación número por la izquierda y también lo es por la derecha, entonces vamos a decir que esa operación asterisco es distributiva sobre la operación número, sin especificar si es por la izquierda o por la derecha. ¿Okay? Bueno, en la segunda parte de esta lección número 22 vamos a ver ejemplos de cuándo es que una operación es distributiva, o de operaciones más bien, que son distributivas o por la izquierda o por la derecha, o por los dos lados, por lo tanto distributivas sobre otra operación binaria. Nos vemos en la segunda parte.